Hoy es día 23 de septiembre del 2025. La lectura del día de hoy es de Lucas capítulo 8, del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, continuamos con otro evangelio pequeño, pero con mucha información, y la vamos a ir analizando para que la tengan ustedes también en tiempo y forma. Bueno, nos menciona aquí que en aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. Así nos hacen la traducción en el primer versículo que estamos leyendo, en 19. Fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no pudieron llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Bueno, estamos viendo aquí que le dicen parientes en una instancia, pero ya después vemos que le está diciendo, sí, que alguien le fue a decir tu madre y tus hermanos. Bueno, ya sabemos que Jesucristo tenía medios hermanos, así le decimos nosotros hoy en día. En aquel entonces, si eran hijos del mismo papá, pues eran hermanos todos. Es como Abraham, que tuvo un hijo con Agar, la egipcia, su sirvienta de Sara, se llamaba Ismael, y tuvo otro hijo con Sara, su mujer, a la edad de Sara de 90 años, y le pusieron Isaac. Era, según la historia judaica, era Isaac al que iban a sacrificar ahí en el monte Oriá. Los árabes dicen que el que iba a sacrificar era a Ismael. Cada quien tiene su forma y su historia. Bien, los dos eran hijos de Abraham, eran hermanos. No se decían eran medios hermanos. Esa es una clasificación muy moderna, muy actual, de que son hijos de diferente papá y pues dicen son medios hermanos. Son hijos de diferente mamá, son medios hermanos. Pero en ese entonces, si eran hijos del mismo papá, aunque fueran de diferente mamá, eran hermanos. Les digo esto porque pues tenemos que saber que José, cuando se casa con María, siendo María una jovencita después de los 12 años, dirán ustedes pues es una perversión, pero desafortunadamente nosotros en la actualidad aquí en México decimos que un joven o una señorita cumple la mayoría de edad a los 18 años, y en aquel entonces después de los 12 años ya eran adultos. Sí, no, imagínense ahorita, ¿no? Hay chamacos de secundaria de 12, de 13, de 14, de 15 años que ya son unos hombrecitos y ya son unas mujercitas, ¿no? Todas desarrolladas y todos desarrollados los muchachos, que hasta llegan hasta a golpear a los maestros y a los directivos, ¿no? Ya miden de 1,80, 1,90 de estatura, 1,70 de estatura. Hay otros chaparitos, ¿no? Ya están fornidos, ¿no? Pero son niños, según nuestra legislación aquí en México, son niños porque son menores de 18 años, ¿no? Y si cometen un error, una falta cívica, pues son menores infractores, ¿no? Pero ya en aquel entonces no. En aquel entonces, a la edad de los 12 años ya eran adultos. Por eso Jesucristo, después de los 12 años, pues ya era un adulto, igual María, nuestra Santísima Madre. Entonces se casa María porque ya sus padres habían fallecido, Joaquín, ¿sí? Y Ana. Aunque tenía un tío, ¿sí? Hermano de su papá, que era José de Arimatea, fariseo, de dinero, pero ya estaba grande también ese señor, y era muy viejito, ¿sí? Entonces, aunque era el hermano menor de Joaquín, ¿verdad? Entonces, pues no se iba a hacer cargo de ella, ¿no? Acuérdense que tenía que la mujer a fuerzas tener una protección varón, de un varón en la vida de aquel entonces, porque si no las mujeres se aprovechaban de ellas, ¿no? De toda índole, ¿no? No les permitían tener casa, no les permitían tener nada, no propiedades ni nada, ¿no? Sí, las atacaban, sí. Entonces las hacían a un lado, ¿no? Acuérdense que no tenían ni voz ni voto, sí. Bueno, entonces les digo esto porque el ángel del Señor, ¿verdad?, le comunica a José y le comunica a María para que ellos dos pues, sean los asignados,
los escogidos, ¿no? En este caso José pues, era una persona viuda y había tenido hijos antes con su primera esposa, ¿no? No sabemos de qué murió su primera esposa ni tenemos el nombre, ¿no? Desafortunadamente les digo, pues nos faltan muchos datos en la historia. Pero bueno, sí sabemos que José había tenido mínimo 4 hijos. Uno se llamaba Santiago, ¿sí? O sea, Jacobo, porque acuérdense que Santiago es una deformación del nombre de Jacobo. Así se llamaba el papá de José. Y el otro hijo que tuvo se llamaba Simón, otro se llamaba José, igual que él, y otro se llamaba Judas. Eran 4. Y mínimo tenía 2 hijas, tuvo 2 hijas, ¿no? No sabemos los nombres, ¿no? Unos dicen que uno se llamaba Ana y otro se llamaba María, no lo sabemos. Bueno, la deformación de María, ¿no? La deformación, perdón, del nombre de Miriam, que es María, ¿no? Pero bueno, acuérdense que ya nuestro idioma, pues ya se cambia mucho los nombres, ¿no? Jesús, pues es una deformación también, ¿no? De Yeshua, porque su verdadero nombre es Yeshua, ¿sí? En hebreo. Bueno, les digo esto porque aquí nos menciona que sus hermanos lo fueron a buscar. Le decían hermanos porque pues, eran sus hermanos. Eran hijos de José. Sí, ya eran gente adulta, ya estaban casados, ya tenían hijos. En otra lectura dice, ¿qué no vive aquí entre nosotros sus hermanos, sus hermanas? ¿Y cómo es posible que haga este tipo de milagros, este tipo de conversaciones? ¿De dónde se ha sacado tanta sabiduría? Pues si nosotros lo conocemos, ¿no? Es carpintero. ¿Y de dónde le salió tanta capacidad intelectual de sabiduría del conocimiento de Dios? Fuera un levita, un sacerdote, bueno, pues voy de acuerdo, pero pues un carpintero, ¿no? Nosotros lo vimos trabajar ahí con su papá José, ¿sí? Los que sabían o los que no sabían. Sí, no, porque hoy en día los judíos dicen que pues, era su padre adoptivo, ¿no? Que lo adoptó, que no conocen a su papá, ¿no? Así dicen los judíos actuales, algunos judíos, ¿no? Ortodoxos, ¿no? Dicen que Jesús, pues no sabían de quién fue su papá, ¿no? Entonces, pero en aquel entonces, bueno, pues como había crecido en Nazaret, pues lo conocían perfectamente, ¿no? Entonces no sabían de dónde había salido esa sabiduría y era. Si hubiera sido que desde niño hacía milagros y hacía cosas, pues lo hubieran dicho, ¿no? En ese evangelio. En este caso, bueno, pues nada más nos menciona que lo fueron a buscar sus parientes, su madre y sus parientes. Por alguna razón, no nos menciona por qué razón. Tampoco porque querían escucharle su palabra, ¿no? Ni María ni sus medios hermanos, ¿no? Sí, no nos dice la razón, ¿eh? Pero dice que lo fueron a buscar. El hecho fue que lo fueron a buscar. Pero no podía llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo por muchas razones. Porque los curaba de enfermedades, los sacaba el demonio, a los endemoniados, les daba de comer. Y aparte los atraía a su formato, su prédica, su doctrina, su enseñanza, ¿no? Y había mucha gente, miles, sí, son miles en ocasiones. Acuérdense que en una ocasión le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y en otra ocasión a 4,000 hombres. Yo me pregunto toda esa gente qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, que Poncio Pilatos dijo, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Acuérdense que Barrabás era su apodo, pero su nombre era Jesús. En nuestro idioma, ¿eh? Sí, sí, claro. Les digo que Jesús en nuestro idioma, ¿no? Jesús, le decían Jesús. Y ya en nuestro idioma español es Jesús. Jesús, Yeshua, ¿sí? Es Yeshua, Yeshua. Bueno, y no lo protegieron ni gritaron que todos esos miles de personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo no lo defendieron. Pero bueno, ese es otro asunto, ya lo hemos analizado y visto en otras veces. A lo que hoy es esto, ¿no? De que aquí había mucha gente siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pues ese es un mensaje que nos da el Señor de este Evangelio. Hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo, hay que buscar a Dios. Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él y nosotros somos los que tenemos que buscar a nuestro Señor. Tenemos que hacer oración y la oración es comunicarnos con Dios. Sí, yo sé que a lo mejor tú dices, pues si Él sabe todo, ¿para qué le digo y le platico? Pues no, tienes que. Ese es tu formato, ¿no? Esa es tu obligación si quieres tomarlo así, ¿no? Tu medio de comunicación con Dios, platicar con Él, ¿no? Y hablar con Él. ¿Sí? Bueno, es la oración, ¿eh? Rezar es otra cosa, es repetir una oración, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Sí, acuérdense que hay que orar el Santo Rosario, hay que orar las horas litúrgicas, sí, bueno.
Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Sí, le fueron a comunicar. Y dice ahí Jesús, porque dice, quieren verte. No sabemos por qué lo querían ver. No sé, a lo mejor lo iban a invitar a algún lado, o le iban a comunicar algo con respecto a Roma, con respecto al Sanedrín. No sé, no nos menciona, ¿no? El suceso es que lo fueron a buscar. Y eso es lo importante para nosotros, que hay que ir a buscar a Jesús. ¿Sí? Todos, hasta su parentela, su propia madre. ¿Sí? Pero él le respondió, fíjense lo que respondió Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son aquellos, o sea, como que mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios. O sea, nos da a entender que la familia de Cristo son aquellos que escuchan su palabra, su doctrina, y la ponen en práctica. Fíjense, son dos cosas, escuchar y ponerla en práctica. O sea, dos cosas importantes, ¿no? Nos la dejó más sencilla, ¿no? Porque en otra ocasión nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el nuevo mandamiento que les doy. Aquí nos dice más fácil las cosas. Escuchen y háganlo. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes. 1. Dáselo a los pobres. 2. Y después vienes y me sigues. A él no le dijo, escúchame, ¿sí? Y pone en práctica. Pues es eso, ¿no? Ya escuchó a Jesucristo qué es lo que tenía que hacer. No lo pudo hacer el joven rico. Y ponerlo en práctica, pues es cumplir el mandamiento que nos dejó, amar a Dios sobre todo y al prójimo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que les estaba diciendo. Recuerden, miren, yo siempre quiero aclararles algo, ¿no? Porque está muy criticada la Iglesia Católica. Bueno, eso no tiene defensa, ¿no? Sus actos hablan por sí sola, ¿no? En toda la historia de los últimos 2000 años, ¿no? De la Iglesia Católica. Yo no voy a meter las manos por ella, ¿no? Sí, no, pues, no estaría mal yo. Las cosas como son y la realidad es, ¿no? Pero lo que sí me interesa es que ustedes se den cuenta que la Sagrada Escritura que tenemos dos cánones, así les decimos, ¿no? Una Biblia que tiene 73 libros es un canon, y otra Biblia que tiene 66 libros es otro canon. En el Nuevo Testamento las dos Biblias, las del 73 libros y las de 66 libros, tienen los mismos libros, 27 libros. El Nuevo Testamento y tiene como 2000 años, y es nuevo. Híjole. El Antiguo, no inventen, ¿no? El Antiguo está más cañón. Imagínate, estamos en el año 5786 judío. Y estamos en el año 2025 cristiano. Bueno, a lo que voy es de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que tenemos que es el conjunto de la Biblia, porque la Biblia tiene dos testamentos. Los que ya saben de esto, bueno, saben de lo que estoy hablando. Y los que no, bueno, pues les estoy explicando esto, ¿no? Tenemos libros históricos. La historia es una cosa. Sí, escrita por hombres. Sí, no, porque Dios no escribió la Biblia, o sea, eso definitivamente, ¿no? Sí. Muy adornadamente dicen, es que es inspiración divina. Ven, así se la podemos calificar, ¿no? Pero la historia está hecha por hombres y la historia siempre está a favor de quien va ganando. Sí, no, sí, no, pues quien triunfa es el que escribe la historia a su mejor postor. Tenemos libros históricos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Pero también tenemos libros proféticos, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el Nuevo le decimos nada más libro profético al Apocalipsis. Bueno, pero en el Antiguo Testamento tenemos 16 libros proféticos, 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Los profetas mayores, pues Isaías es el más importante, es el príncipe de todos los profetas. Y tenemos a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Son los 4 profetas mayores, así les digo. ¿Por qué? Porque sus escritos es bastante, ¿no? Y tenemos otros 12 profetas menores que su información es menor. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿sí? Sofonías, Ageo, Habacuc y Nahum y Habacuc, Sofonías, sí, bueno, no se los estoy diciendo en orden, sí, es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así están en orden así según la Sagrada Escritura. Sí, y les dice profetas menores porque tienen su información es menor. Pero también tenemos libros didácticos, ¿sí?
como el libro de los Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos, ¿sí? Son 150 salmos, ¿sí? Y la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento no fue escrita así una tras otra, son libros que fueron escritos en diferente tiempo y forma. ¿Por qué les digo todo esto? Porque para poder estudiar la Sagrada Escritura necesitas tener una investigación profunda. Pues imagínate un libro escrito de hace más de 5000 años. No lo vas a querer leer como si estuvieras leyendo ahorita un libro actual. Tienes que remontarte. Pero aparte de todo esto, quiero decirles que no todo lo que dice la Sagrada Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo principalmente, es palabra de Dios. Sí hay palabra de Dios ahí, pero no toda. No todo lo que dice. Sí, porque antes la gente decía, abre la Biblia y lo que diga ahí es palabra de Dios y es lo que te está diciendo que hagas. No inventes. No, o sea, son payasadas, son formatos equívocos. ¿No? En el Nuevo Testamento tenemos 5 libros históricos, que son los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los hechos de los apóstoles. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, que no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero se informó. Fue escrito en los años 60 de la era cristiana, ¿sí? Casi 27 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El otro libro fue después Mateo, ese sí fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre verdadero era Leví y era publicano, era recaudador de impuestos. Y después fue escrito el de Lucas, que en aquel entonces Lucas era un médico. Hoy le decimos que es un historiador, ¿no? En aquel entonces él era un médico. Y es el que nos informó muy claramente que Judas Iscariote murió de que se rompió la rama y del el accidente que se rompió, pues cayó y se mató del barranco. No murió ahorcado, se trató de ahorcar, pero no murió ahorcado. El único que dice que se fue a ahorcar fue Mateo. Pero nada más dice, se fue a ahorcar, pero ya no supo si sí o si no. Pero Lucas investigó. Y aparte Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Y el último evangelio que se escribió fue el de Juan. Sí. Bien, les digo todo esto porque en el Nuevo Testamento no todo es doctrina de Cristo, ¿no? Tenemos 13 cartas de Pablo que nos da mensajes, ¿sí? Nos invita, nos da invitaciones al arrepentimiento, a la reconciliación, nos orienta, nos da algunos datos, pero eso no es doctrina de Cristo, porque Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida. Perseguía a los cristianos, eso ya se lo saben ustedes. Son 13 cartas que le escribió a diferentes iglesias y a sus amigos Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos 2 cartas de Pedro, que ahí sí él nos está diciendo algo, que Jesucristo dio algunas indicaciones, y 3 cartas de Juan, que también nos dice algunas indicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero en donde se encuentra la palabra de nuestro Señor Jesucristo es en los evangelios. En los 4 evangelios que nos quisieron dejar nuestros grandes teólogos en el año 350 y tantos de nuestra era, ¿verdad? Sí, liderados por Constantino, ese emperador romano que dice que se convirtió al cristianismo. Mis timbres, que ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Nos dejaron 4 evangelios, bueno, son los que tenemos conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿De acuerdo? Bien, quiero decirles esto porque no es fácil leer la Sagrada Escritura, entenderla. Hay que estudiarla para poderla entender y interpretarla. Y como dice aquí, mis hermanos y mi madre son aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Pero pues si tú no estudias la palabra de Cristo y no la pones en práctica, pues entonces tú no formas parte de la familia de Cristo. ¿Sí? Así lo está diciendo él, así lo denomina él. Bueno, hermano, espero que me hayas comprendido. Disculpa que te haya dicho muchas cosas que a lo mejor dices, ay, otra vez en lo mismo. Pero bueno, es importante que esto se repita, se vuelva a escuchar y lo puedan ustedes entender para que prosigan su estudio y su conocimiento. Ese es mi interés, ¿eh? Pero no me crean a mí, ustedes pónganse a estudiar, lean, estudien, pero invoquen al Espíritu Santo que los guíe para que los ilumine y tengan el conocimiento de la verdad. Ya si quieren ir a una escuela de pastoral o el colegio bíblico, bueno, pues ya es otro asunto, ¿verdad? En donde les van a enseñar con más profundidad, pero siempre pidan de todas maneras al Espíritu Santo que los guíe. Bueno, que Dios los bendiga.